Estimados alumnos, vamos a comenzar la unidad 2, que son redes neuronales y comunicación. Mi nombre es Luis Arabia, profesor de neurociencia. Cada lámina que ustedes están observando en paralelo a este audio en sus computadores está numerado, ¿ya? Por lo tanto, voy nombrando la lámina correspondiente. Los objetivos de aprendizaje son los siguientes. Aparece la lámina 2: describir los procesos electroquímicos que comandan el funcionamiento del tejido nervioso, identificar los principales neurotransmisores y hormonas, y finalmente asociar neurotransmisión con algunos mecanismos de acción de fármacos. Los temas para poder abarcar lo anterior, primero, biopotenciales, potenciales de reposo y de actividad, eso sale en la imagen número 3, sinapsis como segundo punto, neurotransmisores principales, tercer punto, cuarto punto, la coordinación neuroendocrina, y finalmente, como quinto punto, fármaco y sistema nervioso. Vamos a ir abarcando cada uno de estos puntos. La imagen que ustedes están viendo ahí en la diapositiva 3 marca cómo va cambiando la polaridad eléctrica, cómo se invierte incluso, siendo más positiva fuera de la célula, hay más cationes, y más negativa dentro de la célula. Por lo tanto, hay más aniones en el interior celular, ¿ya? Comencemos entonces con lo que corresponde al potencial de reposo y de actividad. En esta imagen lo que podemos observar con una placa con inversión es que un electrodo que va dentro de una micropipeta extremadamente fina, capaz de penetrar incluso a una célula nerviosa o lo que sea, pero en este caso está rodeando la membrana plasmática, puede medir lo que es el potencial de acción. Dentro de estos biopotenciales de acción que tenemos, de acción-reposo, ¿cierto?, que van alternando, en la imagen 5, pasen a la siguiente, tenemos lo siguiente. Nosotros vemos como, primero, el potencial de acción está en menos 70, lo que nosotros llamamos un potencial de reposo, y sufre una alza extremadamente alta y rápida, estamos hablando de milisegundos, lo que llamamos una espiga, ¿ya? A todo ese proceso, pasando de menos 70 a más 35, ya con la bajada abrupta también dentro de este potencial, lo llamamos la espiga. Ahora, la imagen 6, un pequeño GIF donde muestra algunos cultivos de neuronas y cómo se comunican entre ellas. Vemos lo que son los potenciales de reposo y de actividad. Pero si nos pasamos a la imagen 7, podemos ver lo siguiente. El potencial de reposo de una célula como esta, como la neurona, está en menos 70. Y así va a estar hasta que venga un estímulo, ¿ya?, que haga que ese potencial de reposo cambie y se transforme en un potencial de acción. Pero para eso naturalmente tiene que haber un traspaso de un umbral, ¿ya? Entonces, si pasamos a la imagen 8, vemos que ahí está precisamente a lo que nos referíamos. Hay ausencia de estímulo especial, y cuando ocurre eso, la base son 70 milivolts, así 70 milivoltios. Ocurre antes que se inicie el potencial de acción. Todo eso está extremadamente regulado con canales de sodio, potasio, principalmente estos dos, pero nosotros vemos en la siguiente imagen, en la imagen 9, lo que corresponde a la despolarización, ¿ya?, en donde acá va a cambiar la polaridad de la membrana. Recuerden que por dentro es negativo y por fuera es positivo, pero vamos a hacer que cambie esto, ¿ya?, por algún estímulo, ¿ya? Durante esa despolarización, el umbral tiene que atravesar el umbral de menos 55, si no, no pasa nada. Si tenemos menos 70, menos 65, menos 60, por ahí más o menos, no pasa nada. Pero si el umbral es traspasado, algunos autores dicen menos 55, otros dicen menos 60, ya se va a producir la espiga que habíamos nombrado anteriormente. Y lo que estamos viendo también a la izquierda de la imagen 9, ¿ya? Ahora, ¿cómo se produce esta despolarización? Principalmente por un estímulo electroquímico, proveniente probablemente de otra neurona, que actúa como señalizadora. Vamos a ver eso también con más detalle, finalizar este segmento. Pero naturalmente lo que ocurre es la apertura de canales de sodio. Si nos pasamos a la imagen 10, ¿ya?, podemos ver la despolarización propiamente tal.
canales de sodio que se encuentren en el cono del axón se abren. No, pero no solamente en el cono, sino que también pueden estar en las dendritas, en el soma incluso, ¿ya? Pero se transmite este flujo de sodio, ¿ya?, para que entre a la célula, despolarizándola, porque recuerden que adentro está muy negativa, ¿ya? Y está negativa no solamente porque hay poco sodio, sino que además porque hay mucha proteína con carga negativa, con aniones, ¿ya? Por eso está muy negativa en su interior. Pero si se abren los canales de sodio, el sodio va a entrar, ¿ya? Y si entra el sodio, que tiene carga positiva, va a neutralizar la carga negativa. El sodio tiene carga positiva, ¿ya? Y se va a neutralizar esa carga negativa con este sodio, ¿ya? De tal manera que va a pasar rápidamente una neutralización de esa carga negativa, pasando por el 0 hasta más 35. A todo eso lo llamamos despolarización, ¿ya? Los canales de sodio se encuentran en el cono del axón, se abren, como lo dije anteriormente, pero pueden estar en cualquier parte de la célula, la verdad, ¿ya? La membrana es permeable a los iones de sodio, permitiendo la entrada de esto al interior del axón, ¿ya? Eso ocurre en una fracción de milisegundos. Y a todo ese proceso lo llamamos repolarización. Se inicia el cierre de los canales de sodio y los canales de potasio comienzan a abrirse, más de lo habitual, lo cual eso hace que haya salida de potasio. Perdón, pero no mencioné lo siguiente. A ese proceso lo llamamos repolarización, que es el siguiente punto. Ya pasen a la imagen 11. La repolarización se inicia el cierre de los canales de sodio y los canales de potasio comienzan a abrirse más de lo habitual, lo cual hace que haya salida de potasio. Sale potasio, que tiene carga positiva, sale de la célula, y esa positividad que había en base a sodio se comienza a perder, porque se comienza a perder un átomo con la misma carga, que es el potasio. Sale, ¿y por qué sale? Porque hay mucho potasio en el interior de la célula. Fíjense en esta imagen, a la izquierda hay una gran concentración de iones positivos de potasio. Y salen hacia el exterior de esta célula, perdiendo carga positiva, pero en el interior siguen permaneciendo cloro, que tiene carga negativa, y aniones como la proteína, que tienen carga negativa. Y ese proceso lo llamamos repolarización. Ahora, pasa un periodo refractario, asimilable al estado de reposo inicial, pero incluso más negativo que el periodo de reposo inicial. Y a ese proceso, como más negativo, lo llamamos hiperpolarización, o sea, una repolarización que gana en carga negativa en el interior de la célula, pero al final no solamente llega al estado de reposo, sino que más abajo. Por lo tanto, estamos hablando de un potencial de aproximadamente 75-80 milivolts con facilidad, ¿ya? Entonces, durante esta repolarización, en la que estábamos hablando como un punto 3 tan importante para que la membrana vuelva a su estado inicial, sale el sodio. Sale sodio, no solamente sale potasio, ¿ya? Sale sodio, ¿ya? Pero fíjense también algo interesante. Comienza a abrirse, vean la lámina 13, comienzan a abrirse los canales de sodio y potasio que gastan energía, gastan ATP, gastan fosfato. Por lo tanto, pierde más carga positiva de la que gana con el potasio. Pierde 3 átomos de sodio con carga positiva y solamente gana 2 átomos con carga positiva, como son los átomos de potasio. Por lo tanto, el delta positivo que sale es mayor que la carga positiva que entra. Y eso también favorece la repolarización de la membrana, porque al final en reposo tiene que estar negativo en el interior. Ahora, en la imagen número 14 vemos un diagrama, un GIF, cómo está ocurriendo este flujo de sodio y potasio. También lo invito a ver, como esta es una clase especial, ¿cierto? Un pequeño video de 2 minutos, potenciales de membrana, ya para que se entienda con mejor fluidez y también con mayor calidad lo que estoy comentando en este video, ¿ya? Potencial de membrana en 2 minutos. Véanlo, está en YouTube, y continúen con el video. Bueno, biopotenciales de acción. En la imagen número 15 estamos viendo lo mismo, para ejemplificar cómo
Estas cargas negativas son más abundantes en el interior de la célula y las cargas positivas son más abundantes fuera de la célula, ¿ya? Y como esto está ocurriendo, este flujo de iones positivos y negativos desde un lado al otro de la membrana plasmática en fracciones de segundos, lo que llamamos milisegundos, ¿ya? Ahora, en la imagen número 16, dentro de estos biopotenciales de acción, vemos que la membrana en reposo, ¿cómo están las cargas? Están negativas por dentro, ¿ya? Por el interior de la membrana plasmática. Recuerden que la membrana plasmática es una capa fosfolipídica, realmente es una bicapa de fosfolípido, ¿ya? Y eso mantiene el medio externo e interno con diferentes concentraciones de diferentes también elementos. Ahí van a haber elementos que van a estar más abundantes fuera de la célula y otros que van a estar más abundantes dentro de la célula, ¿ya? Pasemos a la imagen número 17. Sustancias que pueden afectar la permeabilidad de la membrana. Bueno, anestésicos locales como la cocaína, procaína, lidocaína, reduce la permeabilidad de la neurona al sodio. Pero ¿qué pasa si se pierde la permeabilidad al sodio? El sodio, que naturalmente está con una abundancia extracelular, ya mucho más alta, ¿cierto? No va a poder entrar. Y si no entra carga positiva al interior de la célula, no pasa nada. La célula no se activa, ¿ya? La excitabilidad se puede reducir a tal grado que la neurona no es capaz de transmitir un impulso a través de la región anestesiada. Eso es lo que hace en el fondo la anestesia. Cargar, ¿ya?, la membrana plasmática, ¿ya?, de tal manera que ahora la membrana plasmática no es que se cargue, sino que se mantiene inalterada porque se impide la permeabilidad al sodio, ¿ya? Por lo tanto, al no entrar el sodio, ¿qué pasa? Se mantiene polarizada. Ahora, pasemos a la imagen 18, la sinapsis. Nosotros estamos viendo qué es una sinapsis, una comunicación de una neurona con cualquier otra célula. Puede ser una célula muscular, una glándula o otra neurona. En este ejemplo estamos viendo una comunicación axodendrítica, ¿ya? Un axón que se comunica con una dendrita, y axosomática, un axón con el soma de la neurona. Veamos lo que es la sinapsis. La sinapsis entonces es comunicación intercelular de una neurona con cualquier otro elemento, que puede ser eléctrica, ¿ya?, unión muy estrecha, o que puede ser química, ¿ya?, por neurotransmisores. Veamos entonces lo que pasa con la anatomía y la fisiología de la sinapsis. Tenemos sinapsis eléctricas, ¿ya? Las neuronas se encuentran muy próximas entre sí con un pequeño espacio. Estamos hablando de 2 nanómetros, o sea, solamente observable con el microscopio electrónico de transmisión, ¿ya? Están conectadas por un conducto proteico, lo que llamamos uniones GAP, uniones también Nexus, tiene diferentes nombres, y este tipo de sinapsis permite el paso de iones de una célula a la otra, por eso canales, ¿ya?, uniones comunicantes, ¿ya? También les vamos a dejar un video, tipo de sinapsis, que dura 11 minutos. Primero los invito a que vean ese video que está en YouTube, que dura 11 minutos, para que continúen con esta clase, ¿ya? Vamos ahora a la imagen número 21. Sinapsis eléctrica. La sinapsis eléctrica, como les comentaba recién, está propiciada por la comunicación proteica entre una membrana de una célula con la membrana plasmática de la otra célula, y se permite esta comunicación a través de túneles proteicos, lo que llamamos uniones comunicantes o uniones tipo GAP. Hay un video también que los invito a ver, que son los tipos de sinapsis de 11 minutos, ¿ya?, el que lo comentaba recién. Muy bien, fíjense con lo siguiente. En la imagen número 22, con respecto a la sinapsis eléctrica, nosotros podemos ver que estos canales pueden estar cerrados o abiertos, permitiendo el paso de pequeñas moléculas que no pesan más de 1 kilodalton. Cuando hablamos de kilo, significa siempre 1000, y dalton el tamaño aproximado de un átomo de hidrógeno. Por lo tanto, pequeñas moléculas van a poder atravesar estas uniones comunicantes llamadas uniones GAP o uniones tipo Nexus, ¿ya?
ahí fíjense en la imagen que está a la izquierda de la pantalla, cómo dos membranas plasmáticas se comunican estrechamente a través de estos canales, que pueden estar abiertos y que pueden estar cerrados, ¿ya? En la imagen número 23 nombramos lo siguiente. Las neuronas están comunicadas estrechamente entre sí. 2 nanómetros. 2 nanómetros es solamente lo que separa a estas células. Nada más que eso, ¿ya? Pasemos a un segundo punto, que son las sinapsis químicas. Constituye la mayor parte de la sinapsis. La mayor parte de las sinapsis son químicas. Ahora, hay un espacio que vamos a llamar también hendidura o espacio sináptico, ¿ya? De más o menos 20 nanómetros de ancho. Ese espacio se va a llenar de neurotransmisores, ¿ya? Que va a ejercer un efecto, eso es lo que vemos en la imagen número 25, ¿ya? Que va a ejercer un efecto en una membrana postsináptica, ¿ya? En esta sinapsis química, como el nombre lo dice, hay un flujo químico desde una célula A a una célula B, ¿ya? Cuando el potencial de acción llega al final del axón y es incapaz de cruzar la hendidura, la señal eléctrica se debe convertir en señal química, ¿ya? Y esa señal química son en el fondo los neurotransmisores. Y de esta manera la transmisión de la información implica la secreción y liberación de sustancia química desde una membrana presináptica, célula A una membrana postsináptica. Vamos a dejarlo en stand-by, un segundito. Muy bien. Retomando. Ahora, pasemos a la imagen número 26, donde vamos a poder estudiar la organización de la sinapsis. El elemento presináptico, botón sináptico, aparece como una dilatación terminal del axón de la primera neurona. El elemento presináptico, entonces, va a constituir la membrana presináptica, la célula que llamamos, en este caso, célula A, ¿ya? Va a venir esta despolarización que acabamos de describir, ¿ya? Con este flujo de entrada de sodio, ¿cierto? Que va a producir este cambio de polaridad de la membrana, y eso va a ir en un solo sentido, ¿ah? Finalmente llegará al extremo terminal de la neurona, lo que llamamos nosotros el telodendrón, ¿ya? Y va a llegar a su punto final, por lo tanto va a liberar algunos neurotransmisores, en este caso, que van a ser recibidos, ¿ya? Por receptores de la membrana siguiente, de la siguiente célula, que llamamos receptores postsinápticos. Entonces, ¿qué pasa acá? Si nos pasamos a la imagen número 27, organización de la sinapsis, vemos que el elemento postsináptico que pertenece a la segunda neurona o célula, podría ser incluso una célula muscular o una célula glandular, ¿ya? Va a tener receptores, ¿ya? Va a tener receptores para esos transmisores, ¿ya? Ahora, vean la imagen número 28. El elemento postsináptico va a ser esta membrana de la segunda célula, y la comunicación, ¿ya? Puede ser a través de un telodendrón de la neurona A hacia el soma, hacia el cono, hacia la dendrita de una neurona, ¿ya? O simplemente una célula endocrina o una célula muscular, ¿ya? En la imagen número 29, vemos que hay un potencial de acción. Y este potencial de acción entonces se va a ejecutar gracias a lo anteriormente descrito, ¿ya? Vean la sinapsis que muestra esta línea punteada a la derecha, ¿cierto? En la comunicación de un terminal del axón con una dendrita, para continuar el flujo hacia otra célula, que en este caso podría ser cualquier tipo de célula, ¿ya? Motora, músculo liso, músculo estriado cardíaco, músculo estriado-esquelético, otra neurona, etcétera, ¿ya? Les dejo un video de 10 minutos, ¿ya? Que resume todo lo expuesto hasta este minuto, ¿ya? Pasemos al punto número 3, la imagen número 30, neurotransmisores principales. Bueno, ¿qué son los neurotransmisores? ¿Cómo se desplazan? Se van a producir estos neurotransmisores obviamente por los organelos que tiene una neurona. Principalmente podríamos hablar acá de los ribosomas, aparato de Golgi, pero estos neurotransmisores se producen en el soma.
Se producen en el soma y se van transportando a través del cono hasta el axón y del axón al telodendrón. Pero ¿cómo se transportan? A través de unos rieles, que son una proteína, los microtúbulos, pero sobre estos microtúbulos hay proteínas motoras, ¿ya? Proteínas motoras que van a mover estos neurotransmisores hacia el axón, pero también desde el axón hacia el soma, para tener un proceso de reciclaje de neurotransmisores. Los neurotransmisores son productos valiosísimos para una neurona, por lo tanto se reciclan. Ahora, si nosotros nos pasamos a la imagen número 32, vemos como proteínas motoras como la kinesina, que tiene un flujo hacia el telodendrón, que es la parte final del axón, va a transportar algo, en este caso un neurotransmisor. Pero también hay proteínas como la dineína que tiene un flujo reverso, o sea, el neurotransmisor lo lleva de vuelta hacia el soma, ¿ya? Para reciclarlo, ¿ya? Por lo tanto, está en este constante reciclaje estos neurotransmisores gracias a estas proteínas motoras que están sobre los microtúbulos. En la imagen 33 podemos ver una animación muy interesante también. Acá la estoy viendo, donde podemos ver una proteína que podría ser dineína o kinesina, ya son proteínas motoras, cómo se van desplazando por sobre un riel. Yo le llamo riel, pero realmente es un microtúbulo, formada estos microtúbulos por una proteína que es la tubulina. Y arriba lleva una vesícula cargada de neurotransmisores. Muy linda esa imagen, ¿no? Entonces, pasemos a la imagen 34. Neurotransmisores, tipos y modos de acción. La mayor parte de las sustancias químicas que actúan sobre el sistema nervioso lo hacen a nivel de la transmisión sináptica. Tenemos neurotransmisores muy importantes: la acetilcolina, la dopamina, la adrenalina, ¿ya? Que hemos estudiado también en clases anteriores y que vamos a seguir repasando, ¿ya? Pasemos a la imagen 35. Muchos antidepresores trabajan inhibiendo la recaptación de, por ejemplo, la serotonina. Esto es un elemento bastante importante a considerar para entender cómo trabaja la farmacología al respecto. Y la cocaína inhibe la recaptación de dopamina. También eso es interesante de determinar, ¿ya? Y poder entender. En la imagen 36, un mismo neurotransmisor puede tener distintos efectos. Por ejemplo, la acetilcolina. La acetilcolina tiene un efecto distinto si está en el músculo cardíaco o si está en el músculo esquelético. El músculo esquelético es aquel voluntario, ¿cierto? Puede excitar al músculo esquelético abriendo los conductos de iones de sodio. ¿Qué pasa si se abren los canales de sodio? Ustedes ya lo saben. La membrana que está negativa en su interior, ya la célula está negativa en el interior, al recibir sodio que es positivo, cambia su polaridad, ¿ya? Pero tiene un efecto inhibidor sobre el músculo cardíaco, ¿ya? O sea, todo lo contrario. Por lo tanto, va a depender de dónde está ejerciéndose el efecto. Y ahí estamos viendo cómo la acetilcolinesterasa es una enzima bastante importante, ¿ya? ¿Para qué? Para neutralizar el efecto de la acetilcolina, porque fíjense que la acetilcolina es liberada por la neurona presináptica hacia el espacio sináptico, pero la acetilcolina se tiene que destruir, o si no ejerce el efecto de manera constante y no se produce la relajación, en este caso de un músculo, o no se termina la transmisión del impulso eléctrico. Por lo tanto, hay una enzima, que es la acetilcolinesterasa, que tiene que bloquear la acción de la acetilcolina sobre los receptores postsinápticos, ¿ya? En la imagen 38 vemos otro neurotransmisor recientemente descrito. Estamos hablando en neurociencia, cuando hablamos de reciente estamos hablando de los últimos 15 años, como la hipocretina o norexina, ¿ya? Relación con el periodo vigilia-sueño. Un video que es bastante interesante porque este neurotransmisor en un comienzo se había relacionado mucho con la ansiedad para comer, pero ahora sabemos que es responsable también de los ciclos de vigilia y sueño, tal cual lo es también otro neurotransmisor como es la serotonina y la melatonina. Los invito a que vean este video que está en YouTube, ahí les dejo el link, son 5 minutos para que podamos continuar con la clase. Sigamos con la imagen número 39. ¿Cómo se originan algunas enfermedades? Por ejemplo, el déficit de dopamina producido por la sustancia
nigra que se acumula a nivel cerebral, pero en algunos pacientes, en algunos sujetos, hay un déficit de sustancia negra. Y la sustancia negra, en el fondo, es dopamina. Si no hay dopamina, vamos a tener también lo que llamamos la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Coordinación neuroendocrina. Esto también es bastante interesante. ¿Cómo se coordina todo lo que es cerebro, corteza cerebral, hipotálamo, ¿ya? Hipófisis y finalmente el efector? Pasemos a la imagen número 41 para que podamos entender todo eso. El sistema nervioso, ¿ya?, está constituido por un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Está comandado también por nuestra corteza cerebral. Por lo tanto, el input, la información que llegue desde afuera, desde el ambiente externo o desde el ambiente interno, va a llegar toda esa información por los mismos nervios, van a enviar esa información a través de la médula espinal hasta la corteza cerebral, ¿ya? Y eso va a influir sobre el hipotálamo, ¿ya? Y el hipotálamo al mismo tiempo sobre la hipófisis. Y la hipófisis es la glándula orquesta, la glándula que comanda y coordina a todo el resto de nuestra glándula. Por lo tanto, como pensemos nosotros, lo que sintamos, lo que llega de información a la corteza, influye precisamente sobre el hipotálamo, y el hipotálamo sobre la hipófisis, y la hipófisis sobre todas nuestras glándulas. Por lo tanto, lo que nosotros pensemos también tiene influencia sobre nuestro propio estado anímico y eso es obvio, ¿cierto? Pero sobre nuestra salud, ¿ya? El sistema nervioso central se constituye primero por el encéfalo. ¿Qué tiene el encéfalo? Cerebro, cerebelo, tronco encefálico, pero también la médula espinal. Y por otra parte tenemos el sistema nervioso periférico, que son todos los nervios que envían información al cerebro, pero que hace que el cerebro envíe información hacia nuestros músculos también. Entonces, tenemos un sistema nervioso central, cerebro y espina dorsal, con un sistema nervioso autónomo que comunica con órgano y glándula interna, y tenemos también lo que llamamos la división simpática, que excita, lleva hacia la estimulación, hacia la depolarización de la membrana, por lo tanto es actividad, y una división parasimpática, ¿ya?, que llega a la inacción, ¿ya?, la calma, ¿ya? Y el sistema nervioso periférico, entonces estamos hablando de un sistema nervioso somático que comunica órganos sensitivos, ¿ya?, músculos voluntarios, por lo tanto nosotros pensamos a nivel de la corteza frontal motora una acción que se va a regular de manera fina en el cerebelo para coordinar los movimientos finos. También va a pasar esta acción a través del tronco encefálico y va a llegar finalmente a través de los nervios hacia nuestros músculos. Lo que estoy haciendo, moviendo las manos, todo eso pasó por todos esos pasos, ¿ya? Pero el sistema nervioso somático tiene un sistema nervioso sensorial que lleva la información hacia el cerebro y un sistema nervioso motriz o motor que va desde el cerebro hacia la periferia, ¿ya? Pasemos a la lámina 42. Redes biológicas y comunicación. En el humano existen dos sistemas de coordinación diferentes, aunque íntimamente relacionados: el sistema nervioso y el sistema hormonal, el sistema endocrino. O sea, el sistema nervioso, como ya les mencioné, se comunica con el sistema endocrino. En conjunto puede constituir un gran sistema. Algunos autores lo llaman sistema neuroendocrino, ¿ya? Por lo tanto, nos hace accionar, sentirnos, y también controlan incluso nuestra salud, ¿ya? Todas nuestras hormonas controlan procesos vitales, nuestras glándulas controlan procesos extremadamente importantes, ¿ya? Y eso lo llamamos también coordinación neuroendocrina. Si pasamos a la imagen 43, en control endocrino, ya, para precisar y diferenciar que un control endocrino es cuando hablamos solamente de la parte hormonal, un control nervioso solamente de un control de neuronas sobre el resto de la célula, y un control neuroendocrino, cerebro, ya, por una parte, conectado íntimamente con el hipotálamo, que es una glándula nerviosa, pero también una glándula endocrina, ¿ya? Y el hipotálamo se comunica con la hipófisis y la hipófisis con el resto de nuestro cuerpo. Ahora, dentro de esa coordinación neuroendocrina, en la imagen 44, tenemos la comunicación endocrina, hormonas que se vierten directamente hacia la sangre. Una comunicación neuroendocrina
producida por una neurona que produce señales químicas que también pueden ir hacia la sangre y van a afectar a una célula que tiene receptores para esta sustancia. Entonces ahí en la imagen 45 tenemos lo que nosotros estábamos conversando: hipotálamo produce un efecto que en este caso va a ser mediado por una hormona liberadora de otras hormonas, y esos receptores van a estar en la hipófisis va a liberar más hormonas distintas que van a actuar sobre la glándula, y esta glándula finalmente, una glándula periférica, puede ser el tiroides por ejemplo, va a liberar más hormonas, ¿ya? Y de esa manera esta hormona va a ejercer un efecto sobre aquellas células que tengan receptores para esta hormona en diferentes órganos. Veamos la imagen 46, aquí queda mucho más claro esta diferencia: hipotálamo, que va a ejercer un efecto sobre la hipófisis. Ahí estamos viendo que el hipotálamo tiene además una subdivisión: adenohipófisis y neurohipófisis, ¿ya? La adenohipófisis produce hormonas, ¿ya? La neurohipófisis no. La neurohipófisis solamente almacena la hormona que viene a través de los axones hipotalámicos, pero la neurohipófisis no produce hormonas, solamente la almacena, ¿ya? Y ahora, esta hipófisis va a producir diferentes hormonas, como la CTH, la TSH, la hormona del crecimiento, la folículo estimulante, la luteinizante, etcétera, para controlar diferentes flancos. Por ejemplo, la CTH controla la glándula suprarrenal, también llamada adrenal, ¿ya? La TSH, la hormona tiroestimulante, proveniente de la hipófisis, obviamente, y estimula a la glándula tiroides. Y la GH, hormona del crecimiento, estimula el crecimiento óseo, y la hormona folículo estimulante, el crecimiento del folículo en el ovario, y la hormona luteinizante hace también que crezca el folículo, es cierto, pero además hace que se produzca progesterona, ¿ya? En el varón tiene otro efecto también bastante importante relacionado a la espermatogénesis, que es la producción de espermatozoides. Por lo tanto, la producción de espermatozoides en el varón y de la ovulación en la mujer también es mediado por estas hormonas hipofisiarias. Pero el control, ¿dónde está? El control está en el hipotálamo. ¿Y el hipotálamo cómo se controla? De manera automática, pero también nuestra corteza cerebral está influyendo, ¿ya? Con nuestros pensamientos, nuestro estrés. El estrés produce cortisol. El cortisol inactiva cierta área hipotalámica, por lo tanto el hipotálamo, si no funciona, no va a ejercer un efecto sobre la hipófisis. Si no hay efecto sobre la hipófisis, la mujer no va a ovular y el hombre no va a producir espermatozoides. Por eso vemos nosotros tantos casos de infertilidad también idiopática, ya que en la cual el psicólogo puede influir para por lo menos normalizar desde la psiquis, ¿cierto? Desde nuestro pensamiento, normalizar y evitar que el sujeto durante este periodo esté estresado. Obviamente va a estarlo, ¿cierto? Va a estar estresado, pero nosotros podemos disminuir eso, ¿ya? Y eso es fundamental para que se reanude la ovulación en la mujer y la espermatogénesis en el varón. Vamos llegando al último punto, en la lámina 48, fármaco y sistema nervioso, ¿ya? Yo les voy a dejar un pequeño video de 3 minutos, ¿ya? Mecanismo de acción de las drogas, ¿ya? Como la cocaína, la dopamina actúan sobre sobre la dinámica de la liberación de neurotransmisores, sobre también la recaptura de estos neurotransmisores, ¿ya? Estos videos que les voy a agregar, uno de 3 minutos y otro de 2 minutos, para potenciar esta parte, ¿ya? Porque esta clase tiene que ser potenciada.